Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis que vamos a hacer muy rápidamente sobre lo que pasó con el eurodólar, porque creo que hay alguna serie de lecciones que podemos extraer de esta situación que estuvimos viviendo el día de hoy con el eurodólar. Uno de esos puntos es cómo poder entrar a una formación cuando ya se habría arrancado, ¿no? Y es que el día de ayer habíamos estado observando un canal alcista que finalmente se rompió hacia la baja y pues algunos no tuvimos el momento de entrada precisamente el día de ayer por la hora en la que se dio el rompimiento, sino que teníamos que esperarnos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, había un canal alcista muy claro en el eurodólar, que es el que estás viendo por acá, con un rompimiento muy claro en esta zona. Al romper esta zona de soporte se da, digamos, la activación, pero a lo mejor ya la relación de riesgo-beneficio de este movimiento de canal que decíamos, pues podría estar llevándonos hasta esta zona de soportes de aproximadamente los 23.02, pues ya era, digamos, mínimo a los 23.11, pero ese es el objetivo mínimo. La zona de soporte más visible suele ser el lugar donde se detiene el precio. Pues ya a lo mejor las relaciones de riesgo-beneficio para ese entonces no eran buenas, ¿no? Por ejemplo, si hubieras entrado en lo que era la posibilidad de ventas para una posición corta al cierre de esta vela, ¿no? Estoy en time frames de 15 minutos con este tirón que se dio hacia la baja, pues estaríamos hablando de una relación de riesgo-beneficio que a lo mejor no justificaría muy bien las cosas. Fíjate, ahí teníamos por lo menos una relación de riesgo de unos 42 pips y una posible situación de beneficio de unos 47 pips, es decir, muy a duras penas la relación de riesgo-beneficio caía en el 1 a 1, ¿no? Entonces no era un buen momento de entrada, había que esperar un pullback, y de hecho esa misma razón es la que hace que rebote el precio de forma agresiva hacia el alza. Se queda por esta zona de resistencias, y ahí es donde andábamos en esta mañana diciendo, bueno, pues aquí el precio, si vuelve a presionar hacia la baja, podría estar arrancando una fase de ventas, ¿no? Hizo un primer intento, el precio se queda, digamos, atascado en esta zona, no logra cortar con claridad hacia la baja el soporte, vuelve a rebotar de forma agresiva y ahí el precio se queda de alguna manera esperando, ¿no?, a dar una mejor señal para las ventas. Había una gran incertidumbre el día de hoy y eso era parte de lo que estaba complicando el escenario, de tal manera que si lo bajabas a time frames más bajos podrías encontrar alguna posibilidad de operaciones más claras. Aquí estoy en trade de aproximadamente un minuto, como estábamos observando después del análisis del día de hoy, el eurodólar, ¿no?, donde estaba ya el primer pullback importante y había un retomar de la tendencia que en el cortísimo plazo todavía no se veía claro, fuera a torcer hacia la baja, aunque ya empezaba un primer indicio. Fíjate cómo aquí el precio había quedado corto, ¿no?, para hacer un máximo más alto, ¿no? Había un fallo en hacer máximos más altos y el precio empieza a presionar la zona de soportes haciendo mínimos un poco más abajo. Ahí hubo una primera intención de entrada o cabía una primera intención de entrada, pero el problema era precisamente las relaciones de riesgo-beneficio. Si yo volteara a ver, por ejemplo, con respecto a estos máximos, que eran los más visibles, donde posiblemente por la incertidumbre que había y realmente por la distancia, que no es mucha, aquí teníamos una relación de aproximadamente 8,5 pips hacia el alza, ¿no?, o casi 10 pips hacia el alza, versus una distancia de tan solo unos 5 pips hacia la baja, pues no sonaba como una oportunidad interesante la venta desde este punto. Entonces yo ahí en ese punto decidí dejar pasar la oportunidad de vender, ¿no?, de meterme en el escenario del eurodólar. Y la verdad es que por momentos de repente dije, ah, caray, está poco líquido el mercado y está complicando un poco las cosas. Porque fíjate que rapidísimo se fue a cortar la zona de soportes con un movimiento que pues la verdad es que sí era significativo, señalando de que pues el objetivo que iba a ir a atacar el precio era precisamente este nivel de los 1.2353. Ni modo, se me fue ese movimiento, a toro pasado ya no se le puede hacer nada.
Lo que hice finalmente después de esto fue esperar a que se hiciera alguna especie de formación donde pudiera yo tener una relación de riesgo-beneficio nuevamente para tratar y tratar de meterme a partir de ese movimiento. Se dio un poquito más adelante cuando el precio detiene la caída, ahí se siguió con fuerza, pero más adelante aparece un rebote, ¿no?, que empieza a formar la posibilidad de una especie como de banderita o banderín o algo así, y entonces ya hay un patrón más o menos apreciable de qué es lo que podría estar haciendo el mercado, ¿no? A la hora de que se queda ya contenido por ahí el mercado en esta mañana y que empieza a rebotar desde aquí, pues de alguna manera aparece por retrocesos relativos un movimiento interesante, y es que si tú observabas lo que era la distancia que había recorrido el precio en este movimiento alcista, ¿no?, en este rechazo del primer movimiento, verías que habría algo así como unos 13,5 pips de retroceso, y en este movimiento aquí aparecía una distancia de reacción o de rebote de aproximadamente 13,5 pips, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí había más o menos la indicación de que podría estar terminándose, digamos, el movimiento alcista, y había una zona de resistencia que había sido vencida que podía ser utilizado como pretexto para meter una posible operación de ventas, ¿no? Que es justamente el regreso por debajo de esta zona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues programar una orden de venta podría ser más o menos razonable, tomando en cuenta el contexto del time frame superior que teníamos, que hablaba de una caída, pues que podría llegar hasta los niveles que habíamos estado observando, ¿no?, como posible conclusión de este movimiento, cercanos a los 1.23. Entonces, de alguna manera había algo donde podíamos meter la mano sin meter demasiado riesgo al escenario bajista, ¿no? De tal manera que, bueno, pues finalmente la idea sería estar tomando, ¿no?, la posición de venta con stop loss a una distancia aproximada de, ahora verás, si entrábamos en el rompimiento por aquí, la distancia de riesgo, aquí parece muchísimo, pero no es tanto. Aproximadamente había una distancia de riesgo con respecto a estas zonas de resistencia que ya estaban más o menos aseguradas, de unos 26 pips de riesgo, ¿no? Y para el nivel de ganancias que esperábamos llegar a tocar, que era la zona de soporte de alrededor de las 1.2300, pues había más o menos una 2300 estaba por aquí, había una posibilidad de una ganancia de unos 40 pips. La relación de riesgo-beneficio no se veía tan mal, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que hicimos fue decir, bueno, ok, vamos a participar en este mercado en una posición en corto. Si se llegara a quebrar el precio por debajo de estas zonas, vamos a ponernos un stop loss más o menos por aquí, a las primeras zonas de resistencia, digamos dando este ranguito, ¿no?, donde el precio podría estarse defendiendo, con el objetivo de llegar a la zona de los 1.23, ¿no?, que es precisamente esta zona de mínimos. Y ahí ya la relación de riesgo-beneficio, la verdad es que se ve bastante más, digamos, accesible. Estamos hablando de una relación de riesgo-beneficio de 1 a 1,5, ¿no? Acuérdate que aquí estaba el objetivo de largo plazo del pago del canal, y el soporte inmediato pues estaba por ahí de los 1.23, entonces ya sonaba una relación de riesgo-beneficio más interesante. Tomamos la decisión finalmente de entrar en ese rompimiento de mínimos, que finalmente se da ahí, y bueno, pues a partir de ahí el precio prácticamente sin pensársela mucho se dirigió, ¿no?, hacia el objetivo. Ahí tienes tú el movimiento hacia la baja, oscilando perfectamente en el tiempo. Bueno, el tiempo de pago no fue exacto, pero ahí está. Se la pensó un poquito por aquí. Aquí había una toma de utilidades parciales que se podría haber utilizado, y ahí está llegando, ¿no?, a los niveles de objetivo justamente del día de hoy.
Ya a partir de este momento, bueno, pues ya la toma de utilidades, porque ya es tarde para el día, porque ya habían estado, digamos, demasiado avanzadas las operaciones para la sesión europea, donde ya están empezando los europeos a pensar en salirse. Es probable que genere un pullback y ya el quedarse más tiempo ahí a ver si sigue avanzando el mercado ya no suena tan interesante, pero sí el hecho de estar entrando en esas zonas, ¿no? Entonces de esa manera es como tú puedes decidir tomar tus entradas basado, ¿no?, en digamos los niveles de riesgo-beneficio que estás digamos pretendiendo operar, y donde de alguna manera tienes cierta certeza de que el precio va a continuar basado en el contexto del time frame superior. Espero que este ejemplo te sirva. Nos vemos en la próxima.